Continuando con esta segunda parte de la clase de mecanismos de transporte celular y permeabilidad, habíamos quedado con la pregunta de qué factores depende la presión osmótica, y esta pregunta la podemos responder a través de algunos enunciados de las leyes de la presión osmótica, teniendo en cuenta que la presión osmótica depende de su temperatura y de su concentración, y al mismo tiempo es independiente de la naturaleza del soluto y la del solvente. El primer enunciado comenta que a temperatura constante la presión osmótica es proporcional a la concentración de la solución, lo cual se grafica a través de la fórmula Pi, que es presión osmótica, igual a C de concentración por A, que en este caso es la temperatura constante. El segundo enunciado dice: a concentración constante, la presión osmótica es proporcional a la temperatura absoluta y por lo tanto Pi es igual a la T, que es temperatura absoluta, por B, que en este caso es la concentración constante. Como tanto A y B son dos constantes, se las puede combinar y transformar en una sola constante que vamos a llamar constante R, y así podemos escribir la fórmula diciendo que Pi es igual a concentración por temperatura absoluta y por R, que es la constante R. Posteriormente, estudios dieron a esta ley una forma más general, expresando la concentración en términos de molaridad, y así se reemplazó la concentración C por M de molaridad, con lo cual la fórmula definitiva en este caso quedó: presión osmótica es igual a molaridad por temperatura y por una constante R. Entonces podemos enunciar que la ley de Van Hoff expresa que la presión osmótica de una solución, su temperatura, el número de moles y su volumen están ligados por la misma relación que existe entre análogas magnitudes en el caso de un gas ideal. Si recordamos la ecuación general del estado de los gases ideales, establece que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante y por la temperatura absoluta. Cambiando esta presión por una presión osmótica, podemos decir que la presión osmótica por el volumen es igual al número de moles por una constante y por la temperatura absoluta. Como el número de moles dividido en el volumen en litros es igual a la molaridad, podemos expresar la ecuación anterior como presión osmótica es igual al número de moles dividido volumen por una constante y por la temperatura absoluta. En consecuencia, la presión osmótica es igual a la molaridad por una constante y por la temperatura absoluta. Otra ley que se aplica en las leyes de la presión osmótica es la ley de Raoult. La presión osmótica de las soluciones no electrolíticas a la temperatura constante de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin es igual al producto de la concentración molar de la solución de una constante. En este caso, la constante R tiene el mismo valor que la usada en la ecuación general de los gases perfectos. Así, R es igual a 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin. Si tomamos entonces la fórmula de la diapositiva anterior, en donde expresa que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante R y por la temperatura, y teniendo en cuenta que el producto entre la constante R y la temperatura correspondientes a 0 grados centígrados, podemos obtener una nueva constante denominada constante pi, que, como dije anteriormente, es igual al producto entre la constante R y la temperatura. Esto, en datos numéricos, es igual
a 0,082 atmósfera por litro por mol por grados Kelvin por la temperatura que está expresada en grados Kelvin a 273, que correspondería a 0 grados centígrados. Y el resultado es 22,386 atmósfera por litro por mol. Si reemplazamos entonces en la primera fórmula la constante R por la temperatura y colocamos la constante pi, obtenemos la ley de Raoult, donde expresa que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante pi. Solo para que recuerden, el valor de la constante pi es igual a 22,4 atmósfera por litro por mol. Otra de las formas que podemos estudiar la presión osmótica es a través de la ley de Charles Gay-Lussac, la cual estudia la acción de la temperatura sobre la presión de un gas manteniendo constante el volumen. Así, la presión es igual a presión inicial por 1 más alfa, que es una constante, por temperatura. En este caso, alfa es la constante de la dilatación de los gases y la temperatura es expresada en grados centígrados. Así, si aplicamos esta ley a las soluciones, decimos que la presión osmótica es igual a la presión osmótica inicial por 1 más la constante de dilatación de los gases por temperatura. Solo para simplificar, decimos que la constante alfa tiene el mismo valor que en los gases y por lo consiguiente alfa es igual a 1 dividido 173, lo que da como resultado 0,00366 1 sobre grados centígrados. Ahora bien, para la medición de la presión osmótica en las soluciones electrolíticas, también se debe introducir el factor de corrección I de Van Gogh. Y por lo tanto, en la fórmula, la presión osmótica que antes habíamos enunciado es igual a la molaridad por la constante R y por la temperatura. A esta fórmula se le agrega el factor I como mencionamos anteriormente. Si recordamos, la constante R por la temperatura es igual a la constante pi, la cual si reemplazamos esta fórmula quedaría que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante pi por el factor de corrección I de Van Gogh. La siguiente pregunta es: ¿qué método se puede utilizar para medir la presión osmótica? Los métodos que se utilizan para la medición de la presión osmótica se conocen como métodos directos o métodos indirectos. Dentro de los métodos directos se encuentran los osmómetros por presión hidrostática, el osmómetro de Pfeffer y los osmómetros electrónicos, mientras que los métodos indirectos utilizan las propiedades coligativas para su posterior cálculo. La presión osmótica se puede expresar en diferentes unidades, como por ejemplo en atmósferas, en milímetros de mercurio, en centímetro de agua, en grado pascal y en gramos por centímetro cuadrado. Como la presión osmótica es difícil medirla directamente, en general se recurre al método de medir el valor de otra propiedad coligativa y calcularla a partir de ella. Recordemos que las propiedades coligativas son 4 y son el descenso relativo de la presión de vapor, el ascenso ebullioscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Si utilizamos, por ejemplo, la primera fórmula, sabemos que el descenso relativo de la presión de vapor es igual al producto de una constante por molaridad. Ahora bien, si nosotros despejamos la molaridad, que tiene el mismo valor en todas las fórmulas, e igualando y reemplazando las constantes por su valor, se obtiene la siguiente igualdad, que va a ser válida para cuando se trabaja con soluciones no electrolíticas y a la temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, de este conjunto de ecuaciones se deduce que conociendo el valor de una propiedad coligativa, se puede calcular el valor de cualquier otra. Tomando como ejemplo la relación entre el descenso crioscópico y la presión osmótica, podemos nosotros despejar la presión osmótica para que nos dé una fórmula con la cual poder calcularla. En este caso,
el resultado va a ser en atmósfera, teniendo en cuenta que los grados centígrados se eliminan al igual que el litro por mol. Esta relación de la presión osmótica en atmósfera, conociendo el descenso creoscópico de una solución, se utiliza para soluciones no electrolíticas y a la temperatura de 0 grados centígrados. Ahora bien, antes de continuar con el estudio de lo que es el transporte a través de la membrana celular, quisiera que en este momento reforcemos el concepto de osmolaridad. Ustedes saben que para expresar el comportamiento osmótico de los líquidos biológicos resulta más apropiado o adecuado el término de osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? Bueno, el concepto es que es una de las formas de expresar la concentración de una solución y es igual al número de osmoles que hay en un litro de solución. La unidad utilizada para medir la concentración es el osmol por litro. Un osmol es el número de Avogadro, en este caso 6.023 por 10 a la 23, de partículas osmóticamente activas, no necesariamente de la misma especie. Al ser el osmol una unidad muy grande, se usan submúltiplos como por ejemplo un miliosmol, que en este caso es igual a 10 a la menos 3 osmol, o un microosmol, que es igual a 10 a la menos 6 osmol. Así, una solución 1 osmolar contiene 1 osmol en un litro de solución y una solución 1 osmolal contiene 1 osmol en un kilogramo de solvente. Es importante recalcar que la osmolaridad se va a comportar de acuerdo a la solución en que está conformada. Así, por ejemplo, para las soluciones moleculares, la osmolaridad es igual a la molaridad, porque un osmol está contenido en un mol de una sustancia que no disocia sus moléculas, como por ejemplo la glucosa. En consecuencia, en las soluciones moleculares, una solución 1 molar es también 1 osmolar, que es el número de partículas osmóticamente activas que está contenido en un mol, por no disociarse. En estos casos, la molaridad es igual a la osmolaridad. Diferente es el caso para las soluciones electrolíticas, donde la osmolaridad es mayor que la molaridad. En las soluciones electrolíticas, la osmolaridad es siempre mayor que la molaridad. La osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas que hay en un litro de solución, sin discriminar si estas son moléculas, átomos o iones. Entonces, tomando como ejemplo al cloruro de sodio, un mol de este contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, que al disociarse en iones producen 6,023 por 10 a la 23 de sodio más 6,023 por 10 a la 23 de cloruro. Por lo tanto, en una solución 1 molar de esta sal, es decir, de cloruro de sodio, un mol por litro es igual a 2 osmoles por litro de cloruro de sodio. Para calcular el valor de la osmolaridad de las soluciones electrolíticas, considerando una situación ideal de disociación total, la molaridad debe ser multiplicada por el número de partículas en que el electrolito se disocia. Entonces, en el ejemplo anterior del cloruro de sodio, este sería multiplicado por 2, dado que se disocia en una partícula de sodio y en otra de cloruro. Mientras que si es un cloruro de calcio, en este caso se multiplicaría por 3, dado que por cada partícula de calcio hay 2 de cloruro. Y entonces, en consecuencia, la osmolaridad ideal es igual a la molaridad por el número de partículas. Para calcular el valor de la osmolaridad en una situación que se aproxime al valor real, la molaridad puede ser multiplicada por el factor I de Van Hoff. En este caso, la osmolaridad ideal es igual a la molaridad por el factor I de Van Hoff. La osmolaridad refleja la presión osmótica de una solución y es proporcional a la concentración de lo mismo. Por ello,
como un osmol es el número de Avogadro de partículas osmóticamente activas, o sea que generan presión osmótica, en un marco biomédico se puede expresar la presión osmótica medida en atmósferas en términos de osmolaridad, medida en osmoles, de modo que un osmol genera una presión osmótica igual a 22,4 atmósferas, o bien expresada en miliosmol, donde 1000 miliosmol genera también una presión osmótica de 22,4 atmósferas. Entonces, volviendo a lo que decíamos acerca de calcular la presión osmótica conociendo una de las propiedades coligativas, podemos decir que en este caso, conociendo el descenso creoscópico y a partir de la ecuación del descenso creoscópico dividido a la constante creoscópica por la presión osmótica dividido a su constante, y que despejando la presión osmótica pi nos da la fórmula que nos va a dar como resultado la presión osmótica en atmósfera. Y considerando que 22,4 atmósfera es la presión osmótica desarrollada a 0 grados centígrados por una solución 1 molar no electrolítica, y que esta a su vez contiene 1 osmol por litro de partículas osmóticamente activas, se puede reemplazar el 22,4 atmósferas por 1 osmol por litro en la fórmula anterior y calcular lo que denominamos la osmolaridad real. También, para expresarla en miliosmol por litro, se aplica el mismo razonamiento. Por ejemplo, para el cálculo de la miliosmolaridad del plasma, para un descenso creoscópico del mismo de 0,56 grados centígrados, podemos decir que si reemplazamos esto por los valores 0,56 grados centígrados por 1000 miliosmol por litro sobre 1,86 grados centígrados, que es la constante creoscópica, esto nos va a dar como resultado lo que es la osmolaridad del plasma o la miliosmolaridad del plasma, que es igual a 301 miliosmol por litro. Bien, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el trabajo práctico de este tema, en el capítulo de aplicaciones clínicas, uno de los ejemplos que nosotros dimos fue el de resistencia osmótica eritrocitaria. Esto es importante porque estudia el comportamiento del glóbulo rojo en los distintos medios en los cuales se puede encontrar. Recuerden que la resistencia osmótica eritrocitaria proporciona una indicación de la razón volumen-superficie de los glóbulos rojos y podría reflejar en cierta forma su capacidad de resistir a los estímulos hipotónicos antes de que se produzca la ruptura o lisis. Este mecanismo de resistencia que tiene el glóbulo rojo se debe principalmente a su morfología. Recuerden que los glóbulos rojos son discos bicóncavos, las cuales le da la capacidad de deformarse hasta un 70% de su volumen original antes de que se produzca la ruptura. Esto es posible debido a que el glóbulo rojo tiene una membrana semipermeable que permite el pasaje libre de agua hacia el interior y desde el interior hacia afuera, pero no de ciertos solutos como el sodio, el potasio y el cloruro. Ahora bien, si el glóbulo rojo se encuentra en un medio hipertónico, es decir, en un medio donde la concentración iónica es superior a la que se encuentra en su citoplasma, se produce un pasaje de agua desde el interior del glóbulo rojo hacia el exterior del mismo por efecto osmótico, llevando en este caso al glóbulo rojo a la deshidratación, como pueden ustedes ver en la figura del lado derecho de su pantalla. Ustedes pueden apreciar cómo el glóbulo rojo pierde su forma y es como si se marchitara. Por el contrario, si se encuentra en un medio con una concentración iónica inferior, es decir, en un medio hipotónico, esto hace que el agua que se encuentra en el medio pase hacia el interior del glóbulo rojo, produciendo una deformación. Ahora, cuando este aumenta progresivamente, puede producir lo que se llama una hemólisis, con la salida de la hemoglobina desde el interior del glóbulo rojo.
Después tenemos nosotros lo que es una solución isotónica con respecto al plasma. Esto significa que esta solución tiene la misma osmolaridad, es decir, una miliosmolaridad de 293 miliosmol kilo agua con respecto a la solución. La solución isotónica, por ejemplo, de cloruro de sodio, también llamada solución salina isotónica, contiene 9 gramos de cloruro de sodio en un litro de agua y es la solución más utilizada en la práctica médica. Cuando los eritrocitos, por ejemplo, son suspendidos en una solución isotónica en el plasma o con el plasma, no sufren ningún tipo de alteración, como pueden ustedes ver en la figura del medio de esta diapositiva. Abajo del esquema, donde se ve la solución hipotónica, isotónica e hipertónica, ustedes pueden ver los glóbulos rojos en un microscopio de contraste de fase, donde se pueden observar la esferocitosis. En el caso de la solución hipotónica, ustedes pueden ver unos glóbulos rojos redondeados como esferas. Luego, en la solución isotónica, lo pueden ver con un centro más claro, lo cual es característico de un disco bicóncavo. Y posteriormente tienen los glóbulos rojos en una solución hipertónica y cómo pueden los glóbulos rojos perder su morfología debido a la pérdida de agua. Es así que la resistencia de los eritrocitos se valora exponiendo los eritrocitos en 2 o más soluciones de distinto grado de hipotonicidad o de hipotonicidad creciente y registrar, por ejemplo, la concentración salina en la que se inicia la hemólisis. Así tenemos que cuando se inicia la hemólisis tenemos a la resistencia globular mínima, y cuando la concentración de la solución salina frente a la cual los glóbulos rojos se destruyen completamente, tenemos lo que se llama la resistencia globular máxima. En este caso, los glóbulos rojos están totalmente destruidos. Finalmente, antes de comenzar el estudio del transporte molecular a través de la membrana, es importante que ustedes recuerden los conceptos acerca de lo que es la presión osmótica en los líquidos orgánicos. La presión osmótica del plasma humano es 6,74 atmósferas a 0 grados centígrados y de 7,658 atmósferas a 37 grados centígrados, que corresponde a un descenso croscópico de 0,56 grados centígrados y de una osmolaridad real calculada mediante este descenso croscópico de aproximadamente 300 miliosmol por litro. Recordando que las soluciones con igual osmolaridad que el plasma es igual a soluciones isotónicas. Las soluciones con menor osmolaridad que el plasma se denominan soluciones hipotónicas y las soluciones con mayor osmolaridad que el plasma son las soluciones hipertónicas. Además, se llama solución fisiológica a una solución del 0,9% de cloruro de sodio. Recibe su nombre debido a que es isoosmótica con el plasma sanguíneo. Contiene 9 gramos de cloruro de sodio o 154 mil equivalentes de cloruro y 154 mil equivalentes de sodio en un litro de agua, con una osmolaridad de 308 miliosmol por litro. Esta solución fisiológica es el sostén principal de terapias médicas de reemplazo de fluidos para la deshidratación o para prevenir el shock hipovolémico, que es lo mismo que decir de bajo volumen sanguíneo. Además, la osmolaridad del plasma sanguíneo se debe fundamentalmente a la presencia de sales inorgánicas y otros cristaloides disueltos, siendo los más significativos los iones de sodio y cloruro. Las proteínas, a su vez, a pesar de su poca concentración molar, tienen importancia en el equilibrio de los líquidos orgánicos debido a su poca difusibilidad a través del endotelio capilar y por tener un poder oncótico. En el mantenimiento de la osmolaridad correcta del medio interno, la eliminación de la orina es fundamental. En condiciones normales, esta es hipertónica, ya que el riñón, en su acción depuradora, sustrae continuamente solutos del organismo. Su osmolaridad en condiciones normales es entre 400 y 1200 miliosmol por litro,
y comparen este valor con los 300 milosmol del plasma sanguíneo. La osmolaridad de la orina se debe principalmente a su contenido de urea y cloruro de sodio, y también a otros electrolitos y sustancias orgánicas en menor proporción. La determinación de la osmolaridad de la orina es un recurso para valorar el grado de insuficiencia en la capacidad de concentración y dilución urinaria del riñón.